Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iglesia Reformada una vez más en la ciudad de Durazno. Estamos juntos para continuar adorando a Dios. Acuérdense siempre que el cristiano está 24 horas adorando a Dios. El domingo lo que hacen los cristianos se juntan para continuar adorando a Dios. No es que simplemente nos juntamos los domingos para adorar a Dios. El cristiano está 24 horas adorando a Dios porque todo lo que hace lo hace ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Bien, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje. Padre bendito, Señor, aquí estamos una vez más delante de ti, dándote gracias por el privilegio que nos has dado de conocerte y poder decirte, Padre amado, de poder estar en tu palabra, Señor, y de poder dar al mundo a conocer quién es Dios. Padre, pero ayúdanos a cada uno de nosotros, aquellos que somos tus hijos, a conocerte más profundamente, a entenderte más, para vivir más para tu gloria. Y Señor amado, para que aquellos que nos ven vivir, vean a Cristo en nuestras vidas. Que no vean a personas religiosas, sino que vean a Cristo. Ruego también por aquellos que no te conocen, para que hoy sea el día de salvación. Padre amado, tuya es la salvación, de ti viene la salvación. Por eso rogamos, nuestro deber es rogar por salvación de almas, Señor. Y en este lugar, Padre amado, hay personas que no te conocen. Señor, ayúdanos, Padre amado, a darte a conocer. Y Padre amado, ayúdame, dame sabiduría para predicar tu palabra y para que sea entendible. Y para que, Padre amado, los entendimientos se abran y podamos, Señor amado, salir de este lugar y ser luz a aquellos que te conocemos. Padre, toda la gloria sea para ti, toda la alabanza sea para ti. Te alabo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, como dije, es un privilegio, ¿verdad?, de poder estar aquí con ustedes, ¿verdad?, y poder leer la Biblia juntos. Y vamos a leer Juan, capítulo 8, versículo 21 al 30. Juan 8, 21 al 30. Bueno, lo bueno, ¿verdad?, que cada cristiano tiene su Biblia y puede, ¿verdad?, no solamente acá el domingo, sino en su casa, examinar, ¿verdad?, y escudriñar las escrituras, porque es obviamente que un cristiano está todos los días examinando la escritura. El Señor dice, escudriñan las escrituras, es un mandamiento. Ya no leer las escrituras ya es pecado, ¿verdad? Pero claro, obviamente que lo van a hacer los cristianos. Los cristianos son aquellos que tienen una Biblia y son aquellos que están día a día escudriñando la palabra, porque esto es un tesoro. Dios nos ha dejado un tesoro donde el cristiano se tiene que esforzar, preocuparse, ¿verdad?, en buscar los tesoros escondidos que Dios nos ha dejado. ¿Y cuál es el mayor tesoro que Dios nos ha dejado en su palabra? Su Hijo. Su Hijo, Jesucristo, es el mayor tesoro, ¿verdad? Y ese tesoro nosotros tenemos que conocerlo y examinarlo para imitarlo a Él y vivir de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Y es la única manera de agradar al Padre. El único Hijo que agradó al Padre y el único que tiene es Jesucristo, ¿verdad? Porque eso dijo Él en el cielo, solo este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Yo quiero complacer a Dios, bueno, imitar a Dios es mi deber. ¿Y cómo lo imito? Si no leo su palabra. ¿Cómo lo imito si no hablo con Él? ¿Verdad? Bien, vamos a leer Juan 8, versículo 21 al 30. Juan 8, versículo 21 al 30, dice, otra vez le dijo Jesús, no me voy y me buscaréis. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y le dijeron, le dijo pues Jesús, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, estamos mirando, ¿verdad?, el Evangelio según Juan.
Y bueno, vamos a ver 4 características. El tema que vamos a tratar hoy es 4 características de una persona que morirá en sus pecados. 4 características, según este pasaje, de una persona que morirá en sus pecados, ¿verdad? Muchas veces pensamos que estamos seguros, pensamos que estamos bien espiritualmente, yo estoy bien con Dios, pero lo bueno es que podamos venir, ¿verdad?, a examinarnos, que a ver qué Dios dice de mí. No lo que dice Gustavo o lo que opinan los demás, sino el cristiano está interesado a ver qué Dios opina de mí y qué tengo que cambiar, qué tengo que dejar, qué tengo que hacer para agradarlo mejor. Bueno, miramos la semana pasada, ¿verdad?, que el Señor se presenta como la luz del mundo. Y bueno, sus seguidores van a ser conocidos, ¿por qué? Porque alumbran también como Cristo, ¿verdad? Son los pequeños luminares que Dios ha dejado en el mundo. Son como en la noche, ven que están las estrellas. Bueno, vivimos en un mundo que está en tiniebla y las estrellas son los cristianos. Están alumbrando. Pequeñas luces están alumbrando en un mundo oscuro, ¿verdad? Y la única manera de poder agradar a Dios y alumbrar a Dios es vivir las Escrituras. Ser guiado por la Escritura, ¿verdad? Y bueno, y no practicar el pecado. El mundo practica el pecado, por eso vive en tiniebla. Pero el cristiano no practica el pecado, sino que el cristiano tiene la desgracia de caer en pecado. Obviamente que el Señor les enseña esto y los fariseos, ¿qué le pasó? Se enojaron. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron al Señor. Siempre hacían lo mismo. El Señor les enseñaba y ellos lo rechazaban, ¿verdad? Hablando que, bueno, tú das testimonio de ti mismo. Y bueno, el Señor le contesta, ¿verdad?, que su testimonio era verdadero, porque vino directamente del cielo. Pero ellos no entendían lo que el Señor le estaba diciendo y no lo creían. Capaz que lo entendían, pero no lo creían. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios y había venido del cielo, ¿verdad? Y por eso el Señor apela a sus testigos. ¿Cuáles eran los testigos? Juan el Bautista, la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Padre. Son los testigos que él apela, que daban testimonio de que él era el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Burlarse de Dios. Bueno, ojalá que hoy no sea esa reacción, ¿verdad?, de aquellos que oyen la palabra de Dios, los que están aquí en este lugar. No escuchan la Biblia y no se estén como el fariseo. ¿Y este qué se cree? ¿Y este qué piensa que es? ¿Y qué? Hay que creer en la Biblia. Yo creo a Dios a mi manera, ¿verdad? Y así estaban los fariseos cuando Dios mismo le estaba enseñando la palabra de Él, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, nosotros estamos ansiosos para que Dios nos hable, para poderlo imitar y poder vivir, ¿verdad?, como a Dios le agrada. Bueno, los fariseos no estaban orgullosos porque Dios le estaba hablando, sino estaban malos, enojados y se burlaban de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y bien, la lectura que tuvimos en Juan 8, versículo 21 al 30, nos habla de las consecuencias de rechazar el señorío de Cristo. Muchos pueden decir, sí, yo voy a la iglesia. Yo, mirá, hace años voy a la iglesia. Yo hace años, sí, me congrego. Yo hace años oro. Yo hace años, bueno, pero te sometes al señorío de Cristo. Cristo es el Señor de tu vida. Bueno, si Cristo es el Señor de tu vida, eso es una evidencia que eres de Él, ¿verdad? Porque Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es tu Salvador. Pero si no es así, estás espiritualmente muerto. Versículo 24, donde leímos: por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El yo soy, acuérdense que está hablando que Él es Dios, el Dios eterno, ¿verdad? El yo soy del Antiguo Testamento. Ese es el Hijo de Dios. Toda la Biblia habla de quién, del Hijo de Dios, ¿verdad? Y bueno, el Hijo de Dios se encarna en un cuerpo humano, viene a dar a conocer lo que le gusta al Padre, porque ningún hombre pudo hacer ese ministerio perfectamente. Y bueno, todos pecaron, todos se desviaron. Viene el Hijo de Dios a enseñarnos cómo vivir para agradar al Padre. Bueno, como dije, según este pasaje que leímos, nos muestra cómo son las características de las personas que están perdidas y condenadas según este pasaje. 1. La primera característica, pensar que soy justo. La primera característica es pensar que soy justo. Yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie, no mato a nadie, no miento, bueno, hago tantas obras. Bueno, versículo 20 al 22 nos habla, ¿verdad?, de que los fariseos pensaban que ellos eran justos, ¿verdad? Segunda característica, estar apegado a las cosas terrenales. Quiero las cosas terrenales, quiero
obtener, quiero esto, lo terrenal, ¿verdad? Poner a algo o a alguien antes que Dios. Bueno, poner a alguien o a algo antes que Dios, ¿qué es? Idolatría. Y los idólatras no van a entrar en el reino de Dios, ¿verdad? No puedo estar obedeciendo a ese ídolo y a Dios. O obedezco a Dios, que es mi Señor, o es el ídolo ese, ¿verdad? Es mi Señor. Entonces, versículo 23 al 24. La tercera característica es ser incrédulo. Ser incrédulo. No creer en la palabra de Cristo, sino cuestionar a Dios, ¿verdad? Lo que estaban haciendo los fariseos. Versículo 24. Ellos eran de acá, de la tierra. Y como eran de la tierra, estaban continuamente cuestionando a Dios. Y bueno, Dios les enseñaba algo y ellos, ¿qué decían? Ah, sí, amén. No, no decían sí, amén. Sino siempre tenían algo para decir, ¿verdad? Bien, la cuarta característica de una persona que se va al infierno: ser obstinado a la ignorancia, pensar que lo que yo digo es la verdad, pensar lo que yo pienso es la verdad. Dios se equivoca, ¿verdad? Dios no puede ser así. Yo pienso que Dios debe de ser de tal manera, y ese es el Dios que yo me creé en mi mente, no es el Dios de la Biblia, ¿verdad? Versículo 25 al 29. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Y hacemos a Dios a nuestra manera. Son como aquellos que hacen el Dios una escultura, ¿verdad? En su mente piensan que Dios o esa diosa tiene que ser así, de esa manera, y bueno, y lo hacen en una escultura. Muchas veces hay personas que piensan que Dios tiene que ser de esa manera y lo hacen en su mente, ¿verdad? Y adoran ese Dios que no existe, no es el Dios de la Biblia. Bien, vamos a la primera característica: apelar a mi propia justicia, pensar que yo soy justo, ¿verdad? Que soy mejor que los demás. Juan 8:21, otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. El Señor les vuelve a repetir otra vez, ¿verdad? Por eso dice el pasaje otra vez, les vuelve a repetir lo que dijo en Juan 7:33 y 34. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Bueno, vemos la paciencia del Señor. Otra vez el Señor hablándole lo mismo, ¿verdad? Yo me voy a ir, pero ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden entrar. Pero aún pesar que Dios veía la obstinación y veía cómo lo odiaban, Él continuamente estaba amando a las personas. Él tenía misericordia de las personas. Y manifiesta su gracia, dándole la oportunidad a las personas, ¿verdad? Para que se arrepientan. Hoy en día también está haciendo lo mismo Dios, ¿verdad? Para que la ciudad de Durazno se arrepienta, para que el mundo se arrepienta. Oramos los cristianos por más misericordia. Bueno, Dios tiene misericordia, Dios es misericordioso. Y día a día Dios le está dando la oportunidad a Durazno y a las personas que están acá y no conocen a Dios, le dan la oportunidad para que lo conozcan y se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Y vengan y vayan a donde está Dios, que vayan al cielo. Pero obviamente muchas veces reaccionan como los fariseos, no quieren creer, ¿verdad? Piensan que son mejores que los demás. Yo no me someto a nadie, yo vivo mi vida y yo hago lo que a mí me place, y así vive el mundo, y así viven los religiosos. Ah, pero yo voy a tal iglesia, yo me congrego, pero la iglesia no te salva, congregarte no te salva, el que salva es Jesucristo. Y una de las evidencias que eres salvo es que tú te sometes, ¿verdad? Y dices: tú eres justo, como vimos hoy en el Salmo, tú eres justo, tú eres santo, yo soy pecador, ¿verdad? Yo soy pecador. Sé propicio a este pecador, como el publicano cuando entró al templo a orar. Señor, sé propicio a este pecador. Pero cuando entró el fariseo, que dijo: gracias, Señor, que no soy como este y no soy como aquel. Gracias, Señor, porque yo doy ofrenda, ¿oíste, no? ¿Vos viste todo lo que yo hago, Señor, no? Bueno, Señor, vos viste que yo soy judío, tú me tienes que premiar. Bueno, ¿sabes qué? Dios dice: esos son los que se condenan. El publicano dice que no, cuando entró al templo no pudo ni levantar la cabeza, ¿verdad? Porque se sentía tan sucio delante de un Dios tan grande y tan puro y tan santo. Así nos sentimos los cristianos cuando vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? Vemos nuestra bajeza, pero vemos la grandeza de Dios, por eso nos humillamos. Cuando una persona nos humilla delante de Dios, ¿qué está demostrando? Que Él es justo, ¿verdad? Que Él es justo y que Dios
se equivoca. Y bueno, eso es una evidencia que vas al infierno, ¿verdad? Bien, el Señor le está diciendo, ustedes no van a ir a donde yo voy, porque ustedes lo que hacen es rechazarme, ¿verdad? Y el no creer en Cristo es rechazar su señorío. Bueno, Dios nos trajo aquí a este lugar, a cada uno de nosotros, para aprender más de Él, pero también a aquellos que no lo conocen, para que se arrepientan, para que crean que Cristo es el Señor y Salvador. Y si lo dejas para después, y para después, y para después, bueno, Dios está, lo que estás haciendo es condenándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás rechazando a Cristo, estás rechazando el mensaje, la misericordia de Dios, ¿verdad? Y por rechazar a Cristo, eso es lo que lleva a las personas al infierno. Eso fue lo que hicieron los fariseos, ¿verdad? Rechazar al Hijo de Dios. Por eso el Señor dice, ustedes no van a ir donde yo voy. Ustedes están aquí, van para abajo, van para el infierno. Ustedes son de aquí, de este mundo. Yo no soy de aquí, yo soy del cielo, ¿verdad? Aún así los fariseos miraban a las personas del pueblo y que decían, estos malditos, ya lo vimos, ¿verdad? Estos malditos, estos ignorantes, solo nosotros, la élite religiosa va a ser la que va a entrar al cielo. Estos ignorantes no van a entrar al cielo. Pero cuando va Cristo adelante de ellos, le dicen, ¿saben qué? Las prostitutas y los ladrones van delante y los publicanos van delante de ustedes. Ustedes no van a entrar al cielo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. No son del cielo. Ustedes son de aquí. Juan 8:22. Juan 8:22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Bueno, ¿cuál fue la reacción? Otra vez, burla. Otra vez los judíos se reían de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para un judío quitarse la vida, matarse uno mismo, ¿verdad? Ellos enseñaban que iban al peor lugar del infierno. ¿Eh? Ellos enseñaban, según Josefo, el historiador, ¿verdad? Ellos enseñaban en su religión que quitarse la vida, Dios tenía un lugar reservado especial de mayor condenación a aquellos que se quitaban la vida. Por eso miran a Cristo y se burlan, se va a quitar la vida. Este va para el infierno, el peor lugar, ¿verdad? Se reían de Dios. Entonces, vemos el rechazo, ¿verdad?, que tenían los religiosos por Dios. Dios se manifiesta, les abre el entendimiento, les muestra quién era y ellos lo rechazan abiertamente, ¿verdad? Él le dice, yo vine del Padre, el Padre me envió del cielo, vine a morir por ustedes. Bueno, lo rechazaron abiertamente. Bueno, hoy en día el mundo, ¿qué hace? Los religiosos, ¿qué hacen? Lo mismo, ¿verdad? Le hablamos del Evangelio, del arrepentimiento de pecado, que se tienen que arrepentir, que tienen que creer que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó el tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia. ¿Y qué hacen? Se ríen o lo dejan para después, ¿verdad? Bien, Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Dice a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole. Bueno, está hablando a este, es el Señor Jesucristo. Ya los apóstoles están predicando a Jesús, ¿verdad? Y le están predicando a los fariseos. Le están diciendo, ustedes fueron los que mataron a Cristo. ¿Se acuerdan de lo que Él dijo? Bueno, ustedes lo mataron. Pero el mismo Señor da su vida también por ellos. ¿Se dan cuenta? Ellos lo matan, van los apóstoles otra vez a predicar el Evangelio para que se arrepientan. ¿Ven la misericordia y la gracia de Dios? Y la paciencia y el amor de Dios. Porque a veces decimos, ay, Dios no puede condenar a nadie. Dios no es tan injusto para condenar a alguien. Dios es injusto condenando a esta gente, condenando a los pecadores, condenándonos a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le dimos la espalda a Dios? ¿Cuántas veces nos burlamos de Dios? Miles de veces. Yo me acuerdo que miles de veces me burlé de Dios. Bueno, qué misericordia tiene Dios de nosotros, ¿verdad? Y del mundo. Así que bueno, el cristiano lo que tiene que hacer es alabar a Dios por la misericordia que tiene. Por eso el mismo Señor dijo que Él daba su vida. Juan 10, 18. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No solamente Él vino porque el Padre le mandó, sino que Él vino porque Él se dispuso a venir y dar su vida por los
pecadores. Bueno, ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto, Dios es justo. Los injustos somos nosotros, los malos somos nosotros, porque aún sabiendo hacer lo bueno, muchas veces no lo hacemos. Dios es misericordioso, lleno de compasión y de misericordia, al aguantarnos, al soportarnos, al perdonarnos, ¿verdad? Tantas cosas que Dios nos perdona a nosotros el día a día. No, muchas veces decimos, ay Señor, todo lo que le perdona al mundo. Sí, sí, todo lo que perdona al mundo. Pero nosotros, que decimos creer en Él. Bueno, ¿cuántas cosas Dios nos perdona? ¿Cuántas cosas Dios nos perdona sabiendo que merecíamos el infierno? A veces nosotros, me pasa a mí, demando cosas de Dios. Señor, vos me tenés que dar esto, me tenés que dar aquello, porque yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Sabes qué? Lo único que merecíamos es el infierno, porque la Biblia dice que todos estábamos condenados. No estamos para pedirle nada a Dios, ¿verdad? Sino que estamos para servirle y humillarnos delante de Él, porque Él es misericordioso. Mandó a su hijo a morir por mí. ¿Qué hombre, qué padre, qué madre da a su hijo a morir por el peor enemigo? Ninguno, ¿verdad? Bueno, Dios lo hizo. Nosotros éramos enemigos de Dios y mandó a su hijo a morir por nosotros. ¿Ven el amor de Dios que ha tenido con nosotros? Bueno, Dios es maravilloso. Segunda característica de una persona que se va a la condenación. Está aferrada a las cosas del mundo, a las cosas terrenales. No me puedo despegar de estas cosas porque amo estas cosas. Ah, no, yo sé lo que dice Dios, pero voy a hacer lo que dice, o voy a hacer lo que mi carne quiere, o voy a hacer lo que mis ojos piden. Bueno, ¿sabe qué? Esa condición te está condenando. Juan capítulo 8, versículo 23. Y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El mismo Señor le está diciendo que ellos eran de este mundo. Y al ser de este mundo, el padre de ellos, ¿quién era? El diablo, ¿verdad? No eran hijos de Dios. El Señor dice que su casa está en los cielos. Bueno, los cristianos lo mismo. Cuando estamos acá en la tierra, estamos en un lugar, ¿verdad? Donde somos forasteros, como cantamos un himno, haznos forasteros. El Señor en esta tierra, somos forasteros, vamos de paso, no nos aferramos a nada. ¿Por qué? Porque tenemos una misión que es dar a conocer a Cristo y vivir como Cristo. Pero vamos de paso, camino al cielo. No me puedo aferrar a nada de este mundo. Porque el mundo sí se aferra a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque es lo que le enseña su padre el diablo, ¿verdad? Sigan al sistema de este mundo. Los creyentes tenemos a Cristo en nuestra vida y nos lleva al sistema de Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces deseamos, los cristianos debemos desear ¿qué? Más que las cosas espirituales o las cosas terrenales. Las cosas espirituales, ¿verdad? Las cosas de Dios, su palabra, vivir como Cristo. Eso es lo que desea un cristiano. Una persona del mundo, ¿qué desea? Las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es del mundo. Por eso el Señor dice, ustedes sois de este mundo. Ustedes son de acá, pero yo no soy de acá. Y eso es una característica de un cristiano. ¿Por qué? Porque su deseo es estar ¿qué? Haciendo la voluntad de Dios. Su deseo es estar obviamente que tenemos una vida y tenemos que trabajar y tenemos que hacer todo lo que hacer. Pero la primera cosa que quiere el cristiano es hacerlo todo para la gloria de Dios. Vivir para Dios, ¿verdad? Pero el mundo lo primero que quiere es abrir sus ojos y abre y piensa en ¿qué? En las cosas del mundo. En tener más dinero, tener más fama, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Por eso Primera de Juan nos dice a nosotros, a los cristianos, no amen al mundo ni en las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces debemos ser bíblicos, ¿verdad? Y examinarnos a nosotros mismos si estamos en el camino verdadero, porque podemos morir hoy y confiados que vamos al cielo. Y bueno, y aquí la Biblia nos está diciendo, amigo mío, estás aferrado a las cosas del mundo. ¿Sabes qué? Eres de este mundo. Por eso Dios no tolera a los tibios. No tolera a aquel que está un pasito en el mundo y un pasito en las cosas de Dios. Y está ahí, ¿verdad? Vive de lunes a sábado para el mundo. Pero el domingo voy a la iglesia. El domingo hago otras cosas. Yo sirvo, yo predico el domingo. Pero de lunes a sábado vivo para el mundo. Bueno, ¿sabes qué? Dios te va a vomitar de su boca, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1, 9. Aquella luz verdadera, estuvimos hablando de la luz, ¿verdad? El domingo pasado. Juan 1, 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
Bueno, que nos quiere decir que el mundo, ¿cómo estaba entonces? Si vino la luz, estaba en tiniebla, ¿verdad? Vino Cristo, y Cristo, ¿qué es? La luz del mundo. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. Y dejó a sus seguidores, como vimos hoy, pequeñas estrellitas en la noche que están alumbrando, ¿verdad? Es la iglesia de Cristo que alumbra a un mundo que está en tiniebla, que vive diferente, piensa diferente, habla diferente, tiene actitudes diferentes, tiene deseos diferentes que el mundo. El mundo, su deseo es, vuelvo a lo mismo, ser famoso, tener dinero, ¿verdad? Que le vaya bien en todo. El cristiano es dar a conocer a Cristo, que Cristo sea famoso, ¿verdad? No que me vean a mí y me aplaudan a mí, sino que aplaudan a Cristo y que se humillen delante de Cristo. Él es Dios, yo simplemente soy un siervo. El mundo dice, yo soy Dios, yo soy el que mando, yo soy el que tomo las decisiones. El cristiano es todo lo contrario, mi Padre es el que toma las decisiones. Por eso decimos, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el Rey, Él es mi Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21. Primera de Juan 5, 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Para saber si yo soy cristiano o no soy cristiano, hay que estudiar el libro de Primera de Juan. Primera de Juan fue escrito para capítulo... Sí, Primera de Juan, todo Primera de Juan fue escrito para aquellos que dudan de su salvación. Bueno, acá Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, habla, dice, bueno, ¿saben qué? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no está todo el día pecando. El cristiano tiene la desgracia de pecar, sí, porque no somos perfectos, pero no está deseando todo el día pecar. ¿Se entiende? El mundo quiere pecar y pecar y pecar y se regocija. El cristiano cuando peca se pone triste, ¿verdad? Se pone triste, ¿por qué? Porque ofendió al Padre. El Padre mandó a su Hijo a morir por mí y yo le pago pegándole una cachetada a Dios, pecando contra Él. Qué horrible, qué mal me siento. Y ahí va el cristiano y confiesa el pecado y se aparta, ¿verdad? Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bueno, el cristiano no está pendiente de Satanás ni del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maligno no le toca, no le tiene miedo a Satanás, porque Satanás fue vencido por Cristo. No estamos pendientes, este fue Satanás, este fue el diablo, no, el maligno no me toca, soy de Dios, ¿verdad? Y todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo permite, ¿y es para qué? Para mi mal, es para mi bien, porque Dios me ama, soy su hijo, y todo lo que pasa en la vida de un hijo de Dios es para su bien, para que aprenda. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué el mundo actúa de esa manera? Cuando a veces nos preguntamos. Bueno, vamos a la Biblia y dice, porque está bajo el maligno. Por eso actúa así. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En Jesucristo, su Hijo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Estar en Cristo es estar seguros, estar y tener la vida eterna. Si tú lo tienes, tienes vida eterna, ¿verdad? Y no vas a practicar el pecado, vas a vivir en la luz. Y versículo 21 dice, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Bueno, ¿por qué Juan termina diciendo, hijitos, guardados de los ídolos? Bueno, ¿por qué? Porque todos nosotros luchamos con ídolos. Todos los cristianos luchamos. Nuestra carne siempre quiere imponerse en algo, ¿verdad? Y entonces el cristiano siempre está luchando con sus ídolos, porque quiere poner a Cristo siempre en primer lugar. Sí, pero mi carne quiere esto. Sí, pero mi hijo quiere esto. Mi esposa quiere esto. Mi esposo quiere esto. Pero Dios dice esto. Y ahí nos plantamos, ¿verdad? Y muchas veces no vamos a caerle bien a nuestra familia, como vimos el domingo pasado. No vamos a caer bien a nuestros amigos, a nuestros hijos. No vamos a caer bien en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque queremos guardarnos para Dios. No queremos agradar a los hombres. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice así, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué el mundo vive así? Vive bajo la influencia de su padre el diablo, ¿verdad? El diablo le ha cegado el entendimiento y por eso ellos viven influenciados por las tinieblas. Pero el creyente vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso son dos vidas opuestas. No podemos decir que somos cristianos y practicamos el pecado.
no estamos contradiciendo lo que dice la Biblia. No, yo soy cristiano, pero peco, ¿verdad? Practico, me encanta pecar. Bueno, estás contradiciendo lo que dice Dios, ¿verdad? Y un verdadero hijo de Dios no contradice, sino que se somete y obedece. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios 2, versículo 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién está hablando la iglesia, verdad? ¿Cómo estábamos nosotros antes? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos antes. Antes vivíamos en las tinieblas, influenciado por Satanás, era nuestro padre. Pero Dios vino y nos dio ¿qué? Vida nueva, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? Como hijos de desobediencia. No podemos decir yo soy hijo de Dios, pero vivo en desobediencia. No puedes ser hijo de Dios y vivir en desobediencia, porque tu deseo es obedecer cada día más a Dios, ¿verdad? Entre los cuales, entre el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Cuándo vivíamos esto? En otro tiempo pasado, antes, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que el mundo, éramos de ahí, nos fuimos traídos del cielo, Cristo vino del cielo, ¿verdad? Nosotros, Dios nos saca ¿de dónde? Del mundo, y practicamos las cosas del mundo. ¿Para qué Dios me sacó? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. ¿Una persona muerta toma decisión propia? No. ¿Una persona muerta puede moverse? No. Entonces Dios tiene que ir y buscarnos, sacarnos de esa condición, traernos a Cristo, ¿verdad? Sacarnos el velo para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado y creer en el Evangelio. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Qué nos dio Dios? Vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Qué nos dio Dios? Vida. Pero esa vida, ¿para qué nos dio esa vida? Vida eterna, ¿para qué? Para vivir la vida eterna. Vivir. En el momento que el cristiano es salvo, vive para la vida eterna. No vive para este mundo y ni los deseos de este mundo. Vive para la vida eterna. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos está viendo desde el momento que nos salva sentado al lado de Cristo. ¿Tá? Y nosotros, por la fe, caminamos en este mundo mirando que estamos sentados al lado de Cristo. ¿Se entiende? Entonces no podemos decir que vivimos para este mundo. Porque si estoy viviendo sentado al lado de Cristo, no puedo estar mirando y deseando las cosas del mundo. ¿Se entiende? Estoy deseando estar con ¿quién? Con Cristo. Yo estoy deseando estar con Él. Porque Él me dio vida para estar con Él. No para estar en las cosas de este mundo. Bueno, ¿y para qué más? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las personas nos van a ver a nosotros, los cristianos, y van a decir, ¿y vos sos cristiano? Pensar que vos eras así, practicabas la mentira, practicabas la fornicación, practicabas la idolatría, practicabas, bueno, eras un ladrón, eras un mentiroso, y ahora Dios te salvó. Sí, ¿ves la misericordia de Dios que hay? Bueno, Dios la muestra en mi vida. Yo merecía el infierno, Dios me salvó. Bueno, ¿verdad? ¿Para qué Dios me salvó? Para mostrar su gracia. ¿Quién se glorifica en la salvación mía? ¿Yo? No, Dios. Dios me salvó para que Él se glorifique. ¿Y cómo se glorifica? Porque ven mi vida transformada, porque vivo para Cristo. Vivo como si estuviera sentado al lado de Cristo, ¿verdad? ¿Y esto por qué fue? Versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es porque yo era bueno, no era porque yo era una buena persona, como los fariseos pensaban. Nosotros somos buenos, somos justos. Pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Es un regalo. Un regalo. Dios está regalando la salvación a todo aquel que quiera creer en Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Si yo digo, bueno, yo era una persona buena, era justa, y Dios vio mi justicia y me salvó, bueno, ¿sabes qué? Eso no es bíblico. Dios dice que todos estábamos perdidos, todos nos habíamos desviado, nadie buscaba a Dios. Romanos 3 lo habla.
Nadie buscaba a Dios. Si es nadie, ¿verdad? No puedo decir, no, pero no, nadie dice Dios. Nadie me buscaba. Yo soy el que busco al pecador. ¿Y por qué lo busco? Por la gracia y misericordia que yo tengo, ¿verdad? Porque lo que merecíamos nosotros era el infierno. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por una persona que está en Cristo, es como un órgano de Cristo, ¿verdad? ¿Y vive para quién? ¿Para Él? No, vive para Cristo. ¿Y cómo sabe la persona que yo vivo para Cristo? Por mis buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras. ¿Qué obras? Las obras del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Todas esas cosas que Dios nos da cuando nos salva. Vivimos para eso. Que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Antes que nosotros naciéramos, ya Dios nos amó. Es lo que nos está diciendo. Ya Dios nos amó. Bien, la tercera característica de una persona que se pierde, que es incrédula. La tercera característica de una persona que se pierde, que es incrédula. ¿Qué es ser incrédulo? No creer en la palabra de Cristo. No creer en la palabra de Cristo. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado. 8:24, perdón. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. ¿Qué les pasaba a los fariseos? No creían que Cristo era el Hijo de Dios. No lo creían, ¿verdad? O sea, la persona se va al infierno porque decide no creer. No quiero creer, ¿verdad? Cristo viene a salvarnos, Dios está dando la salvación, regalando la salvación. La persona dice, no, déjame, yo no quiero creer. Bueno, Dios dice, ya, estás condenado. ¿Te acuerdas? Juan 3. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, yo solo me condeno solo. ¿Por qué? Porque rechazo a Cristo, no quiero creer, ¿verdad? Cuando hay arrepentimiento de pecado y creemos en Cristo, todos los pecados son perdonados. Pero primero hay que creer en el Hijo de Dios. Primero hay que creer en el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para salvarme. Salvarme a mí. ¿Por qué? ¿Era justo yo? No. Era el peor de todos. El peor de todos los pecadores. Juan capítulo 16, versículo 8 al 9. Juan 16, versículo 8 al 9. Dice así. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Dios manda al Espíritu Santo a la vida de los creyentes. Los creyentes viven bajo la influencia del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y los que nos miran vivir, ven nuestras buenas obras, la obra del Espíritu. ¿Qué les causa a ellos? Los acusa. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la luz y ellos viven en las tinieblas. ¿Se entiende? Y nosotros como cristianos, porque tenemos al Espíritu Santo, miramos al mundo y decimos, el mundo está perdido. Y por eso Dios nos mueve misericordia a predicar el Evangelio, a hablarle de Cristo a las personas, porque están perdidos. ¿Y qué nos impulsa a mirar esas cosas? ¿Qué nos impulsa a tener esa misericordia? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero ellos también se dan cuenta al ver nuestra vida, que vivimos en la luz, porque practicamos no las obras de las tinieblas, sino que practicamos la obra de la luz. Esas obras le está diciendo al mundo que están condenados. El Señor otra vez en Juan 8:24 le dice, yo soy. Otra vez a ellos le está diciendo, el yo soy. ¿El yo soy de quién? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como vimos hoy, Él se encarnó, se humanó y vino a mostrarnos, ¿verdad?, cómo es Dios y quién es Dios. Una persona que no quiere someterse al señorío de Cristo, al yo soy, ¿verdad?, va camino a la condenación. Yo creo a Dios en mi manera. A mí nadie me tiene que decir cómo yo tengo que creer. Bueno, ¿sabes qué? La Biblia te está diciendo que estás condenado, porque Cristo no es Señor de tu vida, ¿verdad? Una persona salva es aquella que se somete al señorío de Cristo, no al señorío de una religión, no al señorío de un pastor, no al señorío de un cura, ¿verdad? Sino al señorío de Cristo. Y al estar sometido al señorío de Cristo, nuestra vida se va a caracterizar porque es bíblica, ¿verdad? Bueno, ¿qué reacción causó las palabras del Señor Jesús? ¿Qué causó? Bueno, la cuarta característica de una persona que se pierde: se obstinaron, se endurecieron, se enojaron, ¿verdad? Se cerraron en su ignorancia, pensar que ellos ya lo sabían todo y que nadie le podía enseñar nada.
Juan 8:25. Acá está, me dice, entonces le dijeron los fariseos, ¿tú quién eres? O sea, como cuando nosotros vamos y le decimos a alguien, a una persona, tenés que arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo, y la persona te mira y dice, ¿y vos qué te pensás que sos? Que venía a decirme a mí que yo soy pecador. Bueno, eso fue la actitud que tuvieron los fariseos con Cristo. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué pensás que sos? ¿Sos mejor que nosotros? ¿Verdad? ¿Sos mejor que nuestra religión? Porque yo soy de tal religión. Yo de chiquito voy a la iglesia. Yo, mirá, creo que está Cristo y estoy yo, del más santo. ¿Verdad? Bueno, así pensaban los fariseos de ellos mismos. Ellos pensaban que eran la élite superior. ¿Verdad? Pero aún así Dios, en su misericordia, en su paciencia, le contesta. Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho, desde el capítulo 1 al capítulo 8, Juan nos está mostrando, está exponiendo al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y es lo que le está diciendo Cristo a ellos, soy el Hijo de Dios, yo soy del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ellos se endurecieron peor, ¿verdad? Se empezaron a reír, se empezaron a burlarse de Cristo. Entonces, eso también pasa hoy en día cuando hablamos la palabra de Dios. Acá hay personas, ¿verdad?, que están escuchando, pero hay personas también, ¿y este que se cree? ¿Y este que sabe? ¿Verdad? Yo no sé nada, yo simplemente leo lo que dice la Biblia. Bueno, eso causa la Biblia, eso causa la palabra de Dios. Acuérdense que la Biblia es una espada. O me hiere, me abro, lloro, me humillo, o peleo contra la espada, ¿verdad? Y hay gente que pelea contra la espada, y hay gente que se humilla, ¿verdad? En la palabra de Dios. Juan 8:26. Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Bueno, rápidamente podría exponer tantas cosas el Señor de ellos, ¿verdad? Hablar tantas cosas de su orgullo, de su ambición, de su hipocresía, de la religión que ellos creían, su odio hacia la luz y su malicia contra la verdad. Todo esto junto, mirando, ¿verdad?, su incredulidad. Todo esto era de un corazón que no se quiere ir a humillar, un corazón incrédulo, ¿verdad? Y eso es lo que muestra un corazón incrédulo. Se obstina, queda duro, duro como una piedra, ¿verdad? Como estábamos nosotros en el mundo. Dios nos da un corazón de carne y saca el corazón de piedra. Así estábamos nosotros también en el mundo. Y bueno, si tú estás así peleando contra Dios, quiere decir que tienes un corazón de piedra y vas a morir en tu pecado. Pero el Señor tenía que darlo a conocer al Padre. Él no podía perder el tiempo diciéndole, continuar, ¿verdad?, hablándole de lo que ellos tenían en su corazón, sino Él tenía una misión que era darlo a conocer al Padre, y tenía que seguir predicando y hablando del Padre. Aunque ellos estaban ciegos, no entendían, no querían escuchar, ignoraban, Él continuaba dando a conocer al Padre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Vivimos en un mundo que nadie quiere escuchar a Dios, pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema es darlo a conocer, ¿verdad? Nuestro problema es hablar de Cristo. Nuestro problema es ser luz, ¿verdad? No sacarnos, y muchas veces estamos tan enfocados, ¿viste la maldad que hay en el mundo? ¿Y viste cómo está el mundo? ¿Verdad? Y nos quedamos, como aquellas personas, ¿verdad?, cuando ven algo que los impresiona y quedan choqueados, o quedan en pausa, quedan, ¿verdad?, no hacen nada. Bueno, no podemos quedarnos así, sino que tenemos que continuar dando a conocer a Cristo, lo mismo que hizo Cristo. Versículo 27, 8:27 de Juan. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron nada, no entendían, ¿verdad? Esto pasa cuando le hablamos a las personas de Dios hoy en día también, y su voluntad. Las personas hablan y hablan y hablan y no escuchan, ¿verdad? Muchas veces vamos y le queremos hablar de Cristo, y es tan duro, tanta la ignorancia que tienen, que no escuchan, no nos prestan atención, no prestan atención a lo que dice la Biblia. Por eso siguen hablando necedades, no hablan su mente, sus oídos no pueden escuchar. ¿Por qué? Porque su mente está embotada, su mente está dura, su corazón está duro y no quieren abrirlo a la palabra de Dios. Y así estaban los religiosos, los religiosos en el tiempo de Cristo, y así están hoy en día los religiosos. Hoy en día, y en el día también o sea, no es para Dios nada imposible, ¿verdad? Pero para los más difíciles de salvar son las personas religiosas. Las más difíciles de salvar son las personas religiosas,
porque están duras, están obstinadas en su religión, en lo que ellos piensan, ¿verdad? Ellos creen que son mejores, que nosotros somos mejor que la religión tal, ¿verdad? Y vos venías a enseñarme a mí, vos que te pensás que sos, eso es lo que le estaban diciendo a Cristo. ¿Cuántas veces personas que vamos a hablarle de Cristo actúan de la misma manera? ¿Por qué actúan así? Porque están cegados por Satanás. Satanás creó las religiones. Dios creó la iglesia. ¿Se entiende? Satanás crea las religiones para engañar a la gente. Dios crea la iglesia para salvar personas. Juan 8:28. Juan 8:28. Le dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Señor Jesucristo le está hablando de su crucifixión. Cuando Él fuera a morir, ¿verdad? Fuera sepultado, e iba a resucitar. Ahí recién se iban a dar cuenta quién era Él. Ahí recién iban a darse cuenta de lo que Él dijo, el yo soy del Antiguo Testamento era verdad. Ahí verdaderamente iban a creer en Él. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, ¿cuál es el nombre que Dios le dio a Jesús? El Señor Jesucristo. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué le dicen Señor Jesucristo? Porque Él es el Señor en los cielos, en la tierra y en el infierno. Él es el que manda, el que tiene todo en el hueco de su mano. El que tiene todo bajo su poderío, bajo su orden. Él es el que manda. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, le dio todo el poder al Hijo. ¿Sabes qué, hijo? Te voy a coronar dándote todo el poder. Tú eres ahora el que está encargado de todo. ¿Se dan cuenta del Dios que tenemos? El Dios que predicamos, el Dios que seguimos. Bueno, ojalá que en nuestras vidas, ¿verdad?, podamos representar a ese Dios que es todopoderoso. Ese Dios que está exaltado, Dios lo exaltó. Bueno, todo aquello que hoy en día vemos en los poderes de este mundo, yo no me arrodillo delante de nadie, yo soy súper de los súper. Bueno, ¿sabe qué? La Biblia dice que un día van a caer de rodillas. Satanás y todos los demonios van a caer de rodillas delante de Cristo diciendo, Él es el Señor. Los ángeles del cielo van a caer de rodillas, van a decir, Él es el Señor. Los que están en el infierno y van a ser juzgados por Él, también van a caer de rodillas y van a decir, Él es el Señor. Bueno, si tendremos que adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Y demostrar que Él es el Señor de nuestras vidas. Bueno, hoy en día el mundo lo rechaza, pero un día van a caer de rodillas y van a gritar, Él es el Señor, pero va a ser demasiado tarde, porque es ahora el momento de la salvación. Es ahora donde Dios está abriendo sus brazos y diciendo, ven pecador a mí, cree en Cristo, arrepiente de tu pecado y cree en el Evangelio y vas a tener la vida eterna. Cree. No quiero. Ahora no. ¿Verdad? No quiero. No, primero tengo que arreglar esto, después que me jubile, o después que, no sé, haga tal cosa o gane tanto dinero, voy a buscar a Dios. No es ahora. Ahora dice, ¿por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana no sabemos qué es la vida del hombre, dice Santiago. Es un vapor, es un soplo. A veces pensamos que nosotros somos el dueño de la vida y mañana voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y Dios nos mira del cielo y se ríe y dice, ¿pero qué es tu vida? Es un vapor. Es como la flor que está preciosa en el sol y de repente al otro día está seca. Así es tu vida. Así es nuestra vida, ¿verdad? Delante de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 37. Hechos 2, 36 al 37 y versículo 41 también. Dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿a quién está hablando? Los apóstoles, a los que crucificaron a Cristo, ¿verdad? Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó? Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Acá se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Después que muera en la cruz, sea sepultado, me levante de los muertos, vaya al Padre, recién ahí van a creer. ¿Y a qué están creyendo? De la palabra de los apóstoles, ¿verdad? Estaban creyendo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno,
sabemos lo que le dicen, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo, ¿verdad? Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se dan cuenta? 3.000 personas se añadieron a la iglesia con la predicación de Pedro, ¿verdad? Ya el Señor había preparado el camino, ya había tirado la semilla. Ellos no lo quisieron creer, pero viene un hijo de Dios, un apóstol, y ahí empieza a hacer efecto esa semilla que el Señor plantó, ¿verdad? Ahí recién se acordaron de las palabras de Cristo y ahí ellos empezaron a creer y fueron salvos. Juan 8:29, Juan 8:29. Eso para que vean también, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio. Ay, nadie se salva, Señor. Nosotros no sabemos. Capaz que vamos a morir y va a venir otro hermano, un hijo nuestro que se salve y le va a predicar a esa persona y esa persona se va a acordar de lo que nosotros le predicamos, lo que Dios le enseñó y ahí se va a arrepentir. Juan 8:29. Por eso tenemos que trabajar, hermano, trabajar y trabajar, no mirar los resultados. Los resultados son de Dios. Dice así Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre el Hijo de Dios hacía lo que le agrada al Padre, ¿verdad? Ojalá que nosotros tengamos ese fin, ese deseo. Yo quiero levantarme todos los días y hacer lo que a mi Padre le agrada. ¿Saben qué? Vamos a estar más cerca de Dios. Vamos a estar más ligados a Dios. ¿Por qué? Porque mi deseo es estar más cerca de Él, ¿verdad? Él está ahí. Pero muchas veces nuestro deseo es alejarme. Padre, aguantame un cachito ahí, que ahora, cuando muchas veces vamos a hacer un mandado, aguantame un cachito acá que voy a hacer este mandado, después vengo, ¿verdad? Muchas veces actuamos de esa manera. Señor, si vos me das esto, yo voy a volver otra vez. Si vos, Señor, me vamos a aguantar un ratito, yo voy un rato al mundo y voy a volver porque tenés que aguantarme un ratito, ¿verdad? Bueno, eso no agrada a Dios. Cristo nunca se separó del Padre. Aunque estuvo en la tierra, el Padre estaba con Él. ¿Por qué estaba con Él? Porque Él siempre hacía lo que le agradaba al Padre. ¿Cómo sé yo que el Padre está conmigo? Porque yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. ¿Se entiende? Por eso nosotros nos esforzamos en la Escritura, leerla. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que le agrada a mi Padre. Y eso es lo que un cristiano quiere. Una persona del mundo obviamente que no va a ir a la Biblia, no la va a leer, no lo va a querer orar, no va a querer evangelizar, no va a querer predicar el Evangelio, ¿verdad? Puede decir, sí, Dios es bueno, Dios tal cosa, pero un cristiano, un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, su deseo es estar más cerca del Padre. Por eso hace lo que el Padre le agrada. El Señor dice, no me ha dejado solo el Padre. La unidad entre el Padre y el Hijo continuó y continuará hasta la eternidad. Siempre la unión que tenemos los cristianos con Dios va a continuar hasta la eternidad. A pesar que los fariseos lo acusaron, ¿verdad? Jesús seguía cerca del Padre, ¿verdad? Jesús siempre se mantuvo cerca del Padre. Hasta muriendo en la cruz, Él terminó orando al Padre, ¿verdad? Pidiendo a Dios, decir, Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo, Padre? Porque era el momento donde Dios tenía que descargar su ira sobre su Hijo. Ahí fue la única vez que Dios se separó de su Hijo, ¿verdad? Pero aún así Cristo continuaba, Padre, Padre, Padre. Bueno, así también estamos nosotros en un mundo, ¿verdad? Que en este mundo de sufrimiento, en un mundo que muchas veces pareciera que nos va mal, nos va mal, nos va mal. Estamos, Padre, Padre, vamos en oración, Padre, y vamos ahí y rogamos y rogamos. ¿Por qué? Porque buscamos al Padre, porque Él es la única solución para nosotros, nuestros problemas. No son los políticos, no son el papá y mamá, no son lo que yo sé, no es lo que yo estudié, es Dios, es el Padre. Por eso vamos en oración y nos postramos de rodillas y oramos al Padre. Dice, yo hago siempre lo que le agrada. Jesús fue lo suficiente osado para decirle estas palabras a su adversario. Ninguno de ellos pudo decirle, no, pará. Vos acordaste que hiciste tal cosa, vos pecaste la otra vez. Acordate que vos miraste aquello que no tenías que mirar. No, el único que dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre en la tierra fue Cristo, ¿verdad? Nosotros no podemos afirmar lo mismo, porque no hacemos siempre, nos esmeramos, nos esforzamos, pero no hacemos siempre lo que le agrada al Padre. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, ¿verdad?, de pecado. Y día a día nos esforzamos y luchamos, y esa es la guerra interna que tenemos. Cuando yo dejo de pelear la guerra interna que yo tengo que pelear y me fijo en los demás, ahí es donde caigo y no hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy mirando mi pecado y no estoy peleando contra mi deseo.
sino que estoy fijándome en los demás, señalando a los demás. ¿Quién hacía esto? Los fariseos. Estos malditos, estos van todos al infierno, estos son una manga de ignorantes, nosotros somos los justos, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Cristo estuvo con ellos y le dijo, están condenados. Ustedes van a la condenación. Pero Cristo dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre, ¿verdad? Y lo pudo decir y lo pudo afirmar porque nadie pudo acusar a Cristo de pecado. Fue el único hombre que no pecó en la tierra. Después todos nosotros pecamos. Todos nosotros pecamos, ¿verdad? Y vemos la misericordia, la bondad de Dios en el perdón. Y Cristo hasta lo último fue obediente, hasta la cruz fue obediente. Muchas veces nosotros nos dan una uña y ya renegamos contra Dios. Señalamos a Dios. ¿Qué es eso? Pecar, ¿verdad? Cristo no lo hizo. Cristo hasta lo último. Sabiendo que iba a sufrir toda la ira de Dios sobre su cuerpo, fue y le dijo, Padre, si fuera de mí posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Lo mismo tenemos que aprender nosotros a orar, porque muchas veces nos duele una uña y, ay, vamos a orar porque le duele la uña a Gustavo, ¿verdad? Y bueno, ahí vamos, y Señor, sacarle el dolor, y así estamos, ¿verdad? Y ahí, la dejamos ahí, sacarle el dolor. Pero no decimos, pero que no se haga mi voluntad, se haga la voluntad tuya, Padre, ¿verdad? Así tenemos que orar los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la voluntad de Dios. Él es Dios, Él es el Rey. Juan 8:30. Juan 8:30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, ya terminamos y bueno, tenemos que examinarnos en qué grupo estamos, ¿verdad? ¿En qué grupo estamos cada uno de nosotros? Los que piensan que no son pecadores, que son justos, que no han pecado, que los demás son pecadores, como los fariseos, ¿verdad? Que pensaban que los demás eran pecadores, que ellos no pecaban, que eran justos. Bueno, en el grupo que están aferrados a las cosas de este mundo, a una persona, a alguien o a algo, el Señor Jesucristo dijo que no carga mi cruz y me sigue todos los días. El que no se niega a sí mismo y no carga su cruz cada día no es digno de mí, ¿verdad? Cada día tenemos que cargar la cruz, olvidar lo que yo quiero, olvidar lo que yo siento y seguir a Cristo. Bueno, si no estás aferrado a la cruz de Cristo y estás aferrado a las cosas de este mundo, y estás perdido según la Biblia. El grupo de los incrédulos, los que no creen la palabra de Dios, los que no se someten a la Escritura, también están esos grupos. Si estás en este grupo, bueno, la Biblia, la palabra te está condenando, ¿verdad? Bueno, también está el grupo de los ignorantes, que ya saben todo, como los fariseos. ¿Vos qué te crees que sos? ¿Vos qué te crees? Venía a enseñarnos a nosotros que nacimos dentro del templo y que hace años nos congregamos y que de chiquitos sabemos la Sagrada Escritura. ¿Vos quién sos? A venir a enseñarnos a nosotros y era el mismo Dios parado delante de ellos, ¿verdad? O somos del grupo de los que creemos, o somos del grupo de los que creemos, de que cada día nos negamos a nosotros mismos, cargamos la cruz y seguimos a Cristo. Bueno, estos son los salvos, según Dios. Estos son los salvos, lo que habla la Biblia. No lo que yo pienso, sino lo que dice Dios en su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor amado, por tu palabra, por confrontarnos y enseñarnos, Señor amado, tu voluntad. Y mostrarnos, Dios, a cada uno de nosotros los que estamos aquí, en este lugar, a qué grupo pertenecemos. Señor, tú has hablado y oramos para que aquellos que no te conocen puedan conocerte, se puedan arrepentir de sus pecados y creer en el Evangelio. Y que hagan a tu Hijo Jesucristo, el Señor de sus vidas, como un día nosotros lo hicimos. Ayúdanos a ser fieles cada día, Señor. Ayúdanos, Dios, a cada día cargar esa cruz, sin murmurar, sin rezongar, sino mirar delante, oh Dios, lo que está delante de nosotros, que es el cielo, llegar a la patria celestial. Es ahí donde tenemos que llegar. Y Padre, tú nos demandas que seamos fieles hasta la muerte, como tú eres fiel con nosotros. Padre, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a nosotros a cada día a negarnos a nosotros mismos y ser fiel hasta la muerte. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por compartir, comentar. Bueno, la gloria sea para nuestro Dios, para aquellos buenos que oran por nosotros. Gracias por orar y por favor continúen orando para poder seguir predicando, enseñando la Escritura y sobre todo que Dios se glorifique en los resultados. Muchas bendiciones y que pasen bien.